marido. Reivindico mi derecho a ser un monstruo, que otros sean lo normal. Susy Shock es artista trans sudaca, cantante, compositora, poeta, actriz, docente, autora de los libros Relatos en Canecalón y Poemario Transpirado, publicado por Nuevos Tiempos, y Crianzas y hojarascas, publicados por Muchas Nueces. Tiene 2 discos, Buena Vida y Poca Vergüenza y Traviarca. También ha escrito columnas en el suplemento Soy de Página 12 y ha colaborado en diversas revistas culturales. Como decíamos hace un ratito, Susy Shock es la personificación de la mala palabra, porque todo lo que es, todo lo que hace, todo lo que dice, sus luchas, sus banderas, incomodan a las cabezas conservadoras. Susy Shock, bienvenida a Mala Palabra, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás vos? Hermoso sonido, ¿cómo andan? Acá estoy desde la República Separatista de Liniers, la ciudad de Buenos Aires, sobreviviendo a este frío, a esta pandemia, a esta cuarentena, pero acá está, con todas las garras. ¿Cómo andan? Bueno, acá hicimos así como un breve currículum de todo lo que has hecho, pero también nos gustaría que vos completaras, porque vos tenés muchos elementos y mucha claridad también para comentarnos quién sos y qué es lo que haces. Me gusta ante esa pregunta, que siempre es inevitable, porque primero que el mundo no tiene por qué conocerme, entonces siempre está esa pregunta, una argumentación que Marlene Guayar, la amiga, dice, y que soy un gerundio, voy siendo. Entonces voy siendo Susy, alimentada de un montón de cosas que mi biografía puede dar cuenta y que tiene que ver muchas cosas, obviamente, con esa mamá tucumana, ese papá vampiano, con nacer en la ciudad de Buenos Aires, pero tener una crianza muy provinciana, con estar ligada al arte, a la música y al folclore en particular desde chiquita, con estar mezcladísima, entreverada, tejiendo con mi propia comunidad en toda esta última época. Y cuando hablo de la última época me refiero desde el regreso de la democracia para acá, ¿no? Donde tantos hitos poderosos podemos dar cuenta, desde las que estamos hasta las que ya no están y las que ya están ahí asomando con toda su nueva energía. Digo, soy diabética desde el año pasado y eso también me identifica ahora, porque tiene que ver con rever un montón de cosas, la alimentación, por ejemplo, qué mal que comemos y todo eso que a veces es un lujo para una comida súper empobrecida como la mía. A mí me obligó la salud a pensarlo drásticamente, y entonces esta pandemia también me encuentra en unas certezas que agradezco, porque digamos yo el cimbronazo de salud lo tuve el año pasado, entonces me encuentra esta situación como en un espacio de reflexión, tratando de no correr. Viste que todo el mundo tiene una necesidad de hiperproductividad en la cuarentena, y yo estoy tratando de huir de todo eso, y agradezco que sea la radio el vehículo para comunicarnos, porque todo el mundo se quiere filmar, hasta las radios están haciendo totalmente, eso, ¿viste? Sí. Y digo, no, por favor, mantengamos la idea maravillosa que es la voz en la radio, esa idea poderosa, ¿no? Mágica que tiene la radio. Así que les agradezco. Si es radio, radio, sí, nos dijiste. Si es radio, radio, sí. Sí, claro. Bueno, te escuchamos hablar y da la sensación de que sos una persona que claramente se deja afectar y atravesar por lo que va sucediendo, no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Y porque soy de una generación también, yo soy la generación del nunca más. Mi formación ideológica fue desde los 14 años en el teatro, pero un tipo de teatro como el teatro independiente, autogestivo, digo, un teatro muy politizado, y también en una década, como fue el regreso a la democracia, muy politizada. Mi generación estaba atrás, íbamos al secundario y no podíamos dejar de escuchar la nueva trova rosarina, Mercedes Sosa, y hablar de lo que no se hablaba, y nombrar lo que no se nombraba, y salir al under y estar ahí husmeando el arte de Batato Barea y de Urdapilleta y Tortonese. Digo, todo eso
hace esta idea de ser parte de tribus, ¿no? Ser parte y tener acción concreta, pero pensándose colectivamente. Yo agradezco mucho esa formación, primero de mi mamá y mi viejo, que son tipos que siempre en la mesa había alguien más, y que si bien no sobraba, siempre había un plato más para alguien, y eso también te hace crecer a vos pensando que la mesa siempre puede ser un espacio para cobijar a otros. Y además y después el modo no creativo, que tiene que ver con el oficio del arte, el teatro primero, que es un espacio colectivo. Entonces yo agradezco eso, porque eso hace que yo siempre me vea colectivamente, siempre me intente construir colectivo. Yo ahora estoy bien, pero porque estoy colectivamente transitando esto. Si estuviera sola, estaría con muchas más angustias y muchas más necesidades, para alguien que necesita vender una entrada y cobrar eso, vender un libro y un disco y vivir de eso. Pero claramente la fortaleza es lo colectivo. Sí, y siempre en las notas, cuando tenés oportunidad de hablar de esto, reivindicas mucho la amorosidad con la que fuiste criada, ¿no? ¿Eso también te marcó? Sí, porque en mi caso implica haber vivido, digo, para mi propia comunidad, que es una comunidad expulsada de hogares heteronormativos, la mayoría de papá y mamá heterosexuales que se desligan de sus crianzas de una manera muy violenta, y eso es un debate que esta sociedad todavía tapa, no quiere decir, pero es así. Entonces digo, nosotras nos encuentran adultas a la calle, pero nosotras empezamos de niñas y preadolescentes en la calle por esa misma desabrazo. Entonces para mí reivindicarles, en este caso a la Nelly y al Bendincho, que son mi vieja y mi viejo, pero a todo aquel que abraza, es una forma de discutir también, ¿no? Estas familias, estas paternidades y maternidades, y sentir que siempre el abrazo es un hecho político, no solamente es un apapachamiento, digamos, romántico, es un hecho político. Necesitamos una política y políticos y políticas que abracen en el sentido más poderoso de la palabra, ¿no? Porque la sensación de abandono que tenemos claramente se nota, y hay que pelear por lo distinto, pero también ponerlo en la práctica lo distinto, ¿no? Bueno, y relacionando esto que estás diciendo, ¿no? Del abrazo, de la infancia, te vamos a llevar para tu costado más literario, porque bueno, Mala Palabra es un programa de radio, pero también es una librería acá en Neuquén, Mala Palabra Casa Librera, así que, bueno, las palabras son lo nuestro, los libros son lo nuestro, y tenemos acá a Crianzas, que publicaste con muchas nueces. Para quienes no conozcan el libro, en realidad estos eran unos microformatos que eran para Radio La Vaca, y que después fueron libro, ¿verdad? Así es. Y en estos relatos vos hablas desde el lugar de la tía Traba de Uriel, es decir, que también va un mensaje para las infancias, ¿no? Para empezar a construir nuevos modos de crianza. Sí, también porque digamos el libro no nació pensando en que iba a después ser como lo es, maravillosamente leído y pasado así, pasado de mano en mano por las propias infancias. Claramente era un formato para hablarle al mundo adulto, ¿no? A partir de este vínculo que sí es poderoso, que sí es sano, que sí es comprometido, de esta tía Traba con su sobrino Uriel, en una barriada con un montón de necesidades, y de repente ese amor estaba. Entonces plantearse de ahí es pensar ese mundo adulto cínico, desabrazador, disciplinador, violento, fracasado, a partir de esta historia de amor concreta de esta tía con su sobrino Uriel, y de cómo ese mundo no está acostumbrado a ver, por ejemplo, una Traba de día yendo a buscarlo a su sobrino a la escuela, parada a la salida de la escuela, cómo no está preparado para que nos vean haciendo compras en 11 de zapatillas, porque el nene crece y le crece el piecito y los precios aumentan y hay que pelear los precios. No nos ven ahí. Entonces era una forma también de reivindicar ese rol que tenemos, no solamente de tías, de madres, digo, de
de ser parte de vínculos que son otra cosa, claramente. Ni mejor ni peor, son otra cosa. Y en principio una pedagogía traba, que Marlene también lo dice muy bien en el prólogo, una pedagogía traba que es la que damos cuenta y la que podemos aportarle a este mundo fracasado para decir, chiques, por acá fracasó, a ver si probamos estas situaciones, otras situaciones, para ver si duramos un poquitito más como especie, ¿no? El prólogo que le hace Marlene a este libro es exquisito, es precioso. Es muy profundo, como es la Guayar, que hace poquito le entregaron el honoris causa en la Universidad de Rosario. No hemos podido ir a recibirlo personalmente, iba a ser en marzo y se suspendió con la cuarentena, pero queda pendiente, pero sí se le dio en una ceremonia virtual, digamos. Ya vamos a hacer la otra, y que es un hito muy gigante. Marlene es muy gigante. Si alguien nos está escuchando y quiere anotar ese nombre, Marlene Guayar, y ya no la ha conocido, salgo urgentemente a leer, porque hay una teoría travesti latinoamericana que la está pregonando ella, la hermana, la amiga, y yo soy una agradecida de también poder pisar este suelo contemporáneamente con Marlene y podernos abrazar y pensar esta época también, ¿no? Así que siempre estamos vinculadas de lo que hacemos también, en los libros. Yo he hecho prólogos de los libros de ella hace prólogo de los míos, que es una forma también de sostenernos desde esta autogestión, porque estamos hablando de autogestión, son libros que los hacemos de forma cooperativas, y aún así con un éxito gigante, aún así digo, entendiendo que este es el modo que elegimos, no es porque no nos queda más remedio. Yo digo, no soy autogestiva porque Tinelli no me llamó, soy autogestiva porque estoy convencida que es el camino, ¿no? Porque ese también es lo que hay que tirarle al piberío, a las pibas, que entiendan que es un camino gigante. Hoy, sin ir más lejos, en esta situación compleja en la que estamos de cuarentena, es quienes más castigadas estamos, por obvias razones, porque no podemos salir a vender lo que tenemos para vender, a intercambiar lo que tenemos para intercambiar, pero somos definitivamente quienes más fortaleza vamos a tener, porque de hecho son las redes que nos siguen sosteniendo en esta época, y ahí estamos, haciendo entender que hay otros bordes. Crianza se vendieron 10.000 ediciones. Sí, estamos celebrando eso. Quería decir esto, se vendieron 10.000 ejemplares. Esto es un montón para el mundo editorial y sobre todo para un proyecto así cooperativo y autogestivo como es el de ustedes en conjunto con Muchas Nueces. Y gracias a ese libro, Crianza, se editó el primer libro de Marlene, porque es así, podemos dar cuenta de las cuentas, ¿no? Gracias a la venta de Crianza salió el primer libro de Marlene, que Marlene no tenía un libro editado, y gracias a eso hemos vivido unos cuantos, ¿entendés?, con esos libros, y eso es importante de celebrar, en épocas críticas como han sido estos últimos 4 años, eso pasó ahí, fue editado en ese momento. Entonces, reforzar el sentido de la autogestión como un camino muy potente, ¿no?, desde donde podemos vivir en alianzas más solidarias, en otros ritmos, siendo bastantes dueños y dueñas de nuestro tiempo de producción, y no esta exigencia capitalista de ir corriendo y terminar haciendo como prepisas en vez de libros y de discos, sino otro tiempo creativo que se agradece, y que yo siento que soy afortunada en ser parte de todas esas tribus, ¿no?, que la autogestión tiene en este país poderosamente. Hola Susi, te habla Emiliana. Hola. Contarte y contar a nuestros radios participantes que la próxima sesión acá en el Consejo Deliberante, la próxima sesión en julio, se va a debatir el cupo laboral trans. Y se llegó a eso como una forma histórica porque por primera vez distintas organizaciones sociales lograron participar y ser parte de este texto, ¿no?, que se va a debatir. Pero claro, pedir el cupo laboral trans habla también de la informalidad en que la comunidad trans tiene que vivir, ¿no? En ese sentido, te quería preguntar cómo incidió la cuarentena, cómo incidió el aislamiento social obligatorio en la población trans. Terriblemente. Pensá que yo no sé las últimas cifras, pero estamos hablando de más del 80% de mi comunidad adulta y no adulta que necesita estar parada en la calle.
para tener sus entradas económicas para poder pagar la pensión, el hotel, el alquiler paupérrimo que tenga, porque no todo el colectivo puede acceder a alquilar su departamentito, una casa, porque carece de un montón. Las informalidades son terribles, entonces no hay forma de tener una garantía de que alguien te alquile, te alquilan de más, inclusive, ¿no? Entonces, hoy la calle es la sospecha, la calle es el lugar donde no se puede estar, y la calle es el único lugar que provee a ese más de 80% de la comunidad trans travesti. Entonces, es una situación paupérrima. Con Marlene empezamos a hacer un grupo de WhatsApp de todo el país porque llegaba llamado, tanta edad, y tanta sensación de no ser escuchadas, que empezamos a y es un espacio de mucha angustia, de contar qué cosa no pasa, qué cosa no llega, los modos estos del fracaso de hacer política, que son, ¿no?, los modos que yo digo heterosexuales de hacer política, y que muchas veces las disidencias las terminamos imitando porque parece que es lo único que entendemos que se puede hacer, y ese es un error, ¿entendés? Entonces digo, si no perteneces a ciertas organizaciones es muy difícil que esté fluida la ayuda que necesitamos que el Estado tenga en este momento, y eso se dice en todos los rincones del país. Y nada, la sensación de un Estado de Derecho que todavía no existe para nuestra comunidad, y que estas situaciones que sí son para celebrar y festejar, ¿no?, de ciertas visibilidades más potentes, que es verdad que sucede con respecto a años atrás, no significa más que eso a veces, ¿no? Y podemos hablar, a mí me gusta decirlo, me hago cargo de lo que digo, inclusive de un fracaso de esa integración que han pretendido desde la democracia para acá, desde la ley de identidad acá, porque el promedio de vida nuestro sigue sin mejorar. Claro. Sigue instalado en los 35 años, y 8 años después de la ley de identidad de género sigue instalado en los 35 años, significa que eso ha fracasado, que no se ha hecho más que tirar documentos, que bienvenidos sean, instalar los debates y ciertos cambios culturales que bienvenidos sean, pero que no le ha dado claramente un estatus de ciudadanía todavía a un colectivo. Y que también tenés otro problema de chicas que llegan a la edad de jubilarse, no tienen aportes, ¿no es cierto? Acá en Neuquén tenemos una población muy chiquita, pero una compañera en particular que tiene la edad, tiene muy pocos años de aportes, pero claro, por supuesto no se puede jubilar. Nosotras inclusive, yo tengo 51 años, Marlene también, hay unas cuantas que tenemos, eso también es una novedad, que bastantes tengamos esta edad. Y por ejemplo también, si bien la bandera del cupo trans es algo que nos van a ver siempre, que vamos a estar peleando. Ayer estuve subiendo cosas por el tratamiento del cupo trans en Tucumán, que terminó saliendo, y uno lo celebra y uno insiste en que suceda, pero la verdad que nosotros estamos más en edad de pensar cómo sería nuestra vejez trans travesti, que en edad de entrar a trabajar. Entonces ahí nos damos cuenta de esa falta de ciudadanía de la que le hablaba antes, porque no hay política para pensarnos viejas, por ejemplo. Claro. Entonces es una gran falta, y claramente somos nosotras las que definitivamente tenemos que insistir en proponer, insistir en a patadas, de los modos que sea, a través de una canción, de un libro, una pancarta, una sentada, una discusión teórica, lo que sea, hacerle entender a este mundo qué es lo que vamos necesitando y todo lo que nos sigue faltando. Entonces ahí estamos, ¿viste?, tratando de que esta pandemia no nos coma, sobre todo la lucidez, no nos coma la angustia de no tenernos cerca, porque también pasa eso, que la otra vez veía la fila de amigas y compañeras para ir al Ministerio de Desarrollo Social acá en la Ciudad de Buenos Aires para pedir la ayuda, que no se la dan porque tendrían que estar viviendo bajo un puente, no alcanzan con que estén en las pensiones y no puedan pagar el alquiler. Bueno, de hecho, hace poco escuchaba que Ofelia Fernández denunciaba que ella intentó presentar un proyecto de ley para que el Estado intervenga en estas situaciones en que la población travesti y trans, como no puede trabajar,
muchas veces no puede pagar un alquiler, una vivienda, como muchas veces estos alquileres son contratos informales, tampoco las ampara el decreto nacional que dice que no se puede desalojar la gente. Y lo que dice Ofelia es que en la legislatura porteña el oficialismo directamente no permitió que se trate el proyecto de ley en la legislatura. Y en relación a lo que venías diciendo, me pregunto, ¿cuál crees que es el rol que tiene que tomar el Estado? Vos en algún momento leí que dijiste, bajo el gobierno macrista, que la población travesti y trans no estaba dentro de la agenda emocional del gobierno. Entonces, digo, ¿hay una expectativa de que esto cambie? Más allá de lo que ustedes hagan, de lo que nosotros hagamos para pelear, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Cómo interviene? Mira, para empezar, cuando nosotros empezó el macrismo, veníamos del travesticidio de Diana y acababa de fallecer Loana. Y nos juntamos y necesitamos armarnos frente a esa coyuntura política que aparecía para no estar solas, para no sentirnos mucho más solas de lo que nos estábamos sintiendo. Entonces, una de las situaciones que sale es, más allá del gobierno, te voy a decir, y quizás es más doloroso, nosotros planteamos que no estábamos en la agenda emocional de un país, ni siquiera de ese gobierno que acaba de subir, que claramente no vamos a estar nunca en su agenda emocional. Estábamos inclusive interpelando a les propies, ¿me entendés? Muchas veces el feminismo que se olvida y que ahora nos ataca, ¿entendés? Desde el biologicismo, sí. A mucha izquierda que Loana cuántas veces acusó, ¿no? Somos el deseo ilegal y ilícito de noche a escondidas. ¿Cuándo seremos el deseo lícito de la revolución? Y digo, un montón de esas cuestiones que necesitamos gritarla. Y a la vez también, que ha sido mucho más desolador después de los años que han venido, esos 4 años, lo tenemos en los cuerpos, de lo que hemos vivido estos 4 años. También tuvimos una demostración de toda una camada enorme de generaciones muy jóvenes, que nos demostraron también que estaban, y que nos demostraron que lo que les significamos, y que nos mostraron también que estaban ahí. Vamos, estamos con ustedes, somos ustedes, y tatuándose muchas de nuestras frases, pero también el rostro de Loana, de Diana, frases de ellas, digo, un montón de reivindicaciones que nos hicieron también de alguna manera no caernos del todo, y quizás hoy estar parada frente a esa misma frase que tiramos en ese entonces, de otra manera. Pero sí hay que insistirle a este Estado de todas las maneras posibles, que no se distraiga, porque después va a venir otra excusa, que es que pasó la pandemia, y entonces nuevamente se retrasan un montón de cosas que para nuestro colectivo es urgente y que quizás para el común de la gente pasa a ser como tercera, quinta prioridad, y no es así, porque se trata claramente de un identicidio acumulado, que de lo que no se hace cargo todavía este Estado de Derecho, y que se tiene que hacer cargo tajantemente. Sin ir más lejos, si no la quiero hacer muy larga, las situaciones de la vivienda es fundamental. Hay una experiencia que es el Gondolín, el hotel recuperado donde se explotaban a muchas de las trabas y se recuperó hace unos cuantos años. Hoy viven unas cuantas chicas ahí, bastante. Están en situaciones terribles por esta pandemia, no pueden salir al trabajar, pero tener un espacio hoy las hace estar en otro lugar en el medio de esta crisis, porque tienen para calentar una comida entre todas y sostenerse. El problema de lo habitacional es fundamental para cualquier persona. Imagínense para un colectivo que no te alquilan ni te ponen una garantía, y claramente este Estado tiene que tener el coraje de plantearlo como política de Estado. La experiencia del Mocha no suponer que con un subsidio así ya nos alcanza y listo, porque aparte tampoco es que tenemos subsidio todas, eso hay que decir la verdad. Sumaba a lo que contabas también la experiencia del Mochaceli, ¿no? La experiencia del bachillerato popular. Está ahogadísimo también, porque no le dan nada de las ayudas que necesita tener como bachiller, y está con deudas de luz, de gas, de todo,
En este momento estamos haciendo festivales, se está vendiendo un libro, que después métanse a mi Instagram, que yo tengo ahí las difusiones, para comprar libros y ayudar con esa platita a ir saldando las deudas que tiene el Mocha en este momento, ¿no? Porque termina siendo un sostén de un colectivo. Todo lo que el Estado no pone en lo cotidiano lo termina poniendo estos espacios que son espacios de aprender, de estudiar, de tener un título, de poder tener la tranquilidad de un espacio en común para hacerlo, termina siendo el espacio de donde levantar la olla para comer, claramente. Susi, te cambio así un poco de tema porque tenemos algo para celebrar también, y es que fuiste recientemente nominada, tu nuevo disco, Traviarca, fue recientemente nominado en los premios Gardel como Mejor Álbum Conceptual. Ya en el 2016 también habías tenido una mención especial en el Premio Nacional de Tango y Folclore. Y quería preguntarte, ¿alguna vez te imaginaste cuando comenzaste con la música, con el arte, que espacios así tradicionales, ya institucionalizados, podrían hacerte este tipo de reconocimiento? ¿Lo considerás como una batalla ganada? A ver, es como muy extraño. Tengo como cierta sensación de que esto sucede en Argentina, porque no pasa en otros lados también. Yo viajo mucho y me encuentro y me conecto mucho con los activismos, y tiene que ver con algo muy del sur de nuestro continente, acá, donde estas batallas han sido posibles porque hay una batalla de derechos humanos ganada que tenemos instalado y que el mundo no lo tiene. Eso hay que decirlo siempre, y nosotras venimos de ahí. Entonces estas discusiones, feminismo por medio, discusiones de discursos que venimos poniendo en jaque, nos hace ser artistas de una época. Yo me siento un artista de una época y no de 5 años, 4 años. Vuelvo a insistir, desde el regreso a la democracia para acá es una época. Y entonces yo me siento como parte de eso. Claramente hay cosas que terminan superando hasta el imaginario, porque siempre estuvimos en los bordes, seguimos estando en los bordes. Entonces creo que hay algo de ese centro que nos empieza a mirar, y porque también está medio resquebrajadito, ya no tiene tanta novedad para dar. Entonces empieza a mirar por los costados, y en los costados hay un montón de gente que estamos hace muchos años haciendo un montón de fiestas y celebraciones y construcción cultural que no lo pueden creer, de punta a punta en el país. La otra vez estaba enumerando para un texto que tengo que escribir lo que nuestra autogestión ha logrado. Festivales, encuentros que están cumpliendo 10 años y que juntamos miles y miles de personas por año en distintas partes del país. El Bolsón, el Delito de los Cuerpos en Córdoba, las movidas que se hacen el 9 de julio, digo, me voy a olvidar de unas cuantas, pero hay un montón de movidas. Nosotras estamos estalladas, que es lo que estamos extrañando en este momento. No podemos estar abrazadas en la calle, y eso tiene que ver con los derechos humanos y con el feminismo, que es lo que ha rebalsado todas las calles y todas las discusiones, y es algo que ha venido construyéndose y es para celebrar, y no se va a ir, y vino acá a discutir todo. Entonces creo que hay un relato. De hecho me contaban más íntimamente en el Carlos Gardel que desde el año pasado, que ya hubo unas nominaciones y unas votaciones muy interesantes, después de 20 años habían entregado el Carlos Gardel de Oro a Marilina, que recién lo recibió la Negra Sosa y nada más, 10 años antes, y justo hoy la Negra cumpliría años. Entonces, pero ¿qué pasa? Es que hace 2 años hubo una disputa de que el jurado tenga un cupo femenino que no tenía. Entonces, no está ajena nada de estas cuestiones a la discusión de país que estamos teniendo, ¿no? Lo estamos dando vuelta, no sé si lo veremos nosotras, pero sí lo estamos dando vuelta para que suceda, ¿no? Y me parece que eso, hay cositas que vamos ligando sin haberlas pedido, y que yo creo que celebrar el hecho, a ver, personalmente, sin dar vuelta, nos hizo muy bien la nominación, no se imaginan cuánto, a mi banda, la banda de Colibríes, porque hace más de 100 y pico días que no nos vemos, porque teníamos una gira hermosa que tuvimos que suspender, y cada vez que miro la agenda tendría que estar en Colombia, tendría que estar en Montevideo, tendría que estar en Barcelona, y nada de eso fue posible, y entonces termina siendo una caricia para un proyecto colectivo como es la banda de Colibríes, que está lastimada en este momento, como estamos muchos,
y que entonces es un mimo que agradecemos, porque sobre todo es un mimo de la gente que hace música, de les pares. Es un mimo más que merecido. Susi, muchas gracias por este hermoso tiempo que nos brindaste. También queremos agradecerte porque nos acercaste tu álbum. Estuvimos pasando acá ya Milonga Queer, Pajarito, y ahora vamos a cerrar también cuando te despidamos con La Solitaria. Todas canciones de tu álbum Traviarca, de Susi Shock y la Banda de los Colibríes. Gracias por tu poesía, porque te escuchamos hablar y sos pura poesía. Gracias. Y sos puros conceptos que no quedan en la cabeza repiqueteando y nos hacen pensar tanto. Ya iré por allá, tengo amigas hermosas por acá, por allá, y iré y nos veremos en la magia que es la radio también, personalmente. Y en la librería. Y usen el disco que está para eso, para multiplicarlo. Escuché un pajarito poco con la hermosa de Teresa Parodi, que nos regaló su recitado ahí, y nada, está para eso, para embellecer el rato en el que suceda. Les agradezco de todo corazón, les mando un abrazo grande. Abrazo enorme para vos. Hablábamos con Susi Shock, nuestra artista trans sudaca.